A salvar a las naciones, implantar su reino eterno, amén. Gloria a Dios. Cristo vive por los siglos, en el cielo está su trono. Él vendrá un día al mundo a juzgar a las naciones, implantar su reino eterno, amén. Mientras tengas tiempo y vives, ven muy pronto a Jesucristo. Él vendrá un día al mundo a juzgar a las naciones, implantar su reino eterno. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Hermana, ¿cuál es el gozo por estar cantando al Señor? El gozo es que muy pronto viene el Señor y nosotros seguimos predicando y alabando el nombre de nuestro Dios. Seguimos testificando que hay un Cristo de gloria, hay un Cristo que nos promete salvación, hay un Cristo que nos limpió con su sangre preciosa. Él derramó su sangre en una cruz del Calvario para salvar al hombre del pecado. Desde que el pecado entró, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nosotros poder salvo. Es el gozo de alabar a Dios, es el gozo de servir a Dios, es el gozo de haber encontrado la felicidad, la paz. Es el gozo cada día de encontrarnos con una esperanza, un día más de vida, una promesa que Él vendrá al mundo para salvar del pecado al hombre. Pero mientras tengas tiempo y vives, dice la palabra de Dios, ven muy pronto a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermana. Cuéntanos el testimonio de su vida, cómo Dios llegó a tu vida, porque mucha gente dice, estos están locos, o esto, ¿qué le pasó? A veces nos pasa muchas cosas en nuestra vida y Cristo de muchas maneras nos llama. ¿Cómo le llamó el Señor? El Señor hizo un propósito en mi vida. En mi vida yo no conocía a Dios. Yo había crecido, pero en una forma que no conocía realmente a Dios. Pero un cierto día mi hija se había enfermado. Aquella hora mi hija estaba muy enferma y pasó muchos días en el hospital internado y no había sanidad para mi hija. Pero un cierto día el médico me dijo, señora, no podemos hacer nada. Es de que usted lleve a su niña a su casa porque ya va a morir. Estaba yo muy triste esperando que mi hija falleciera. Entonces yo salí afuera y vi unas hermanas que estaban haciendo una campaña y una de ellas me invitó, me dijo, Flor, lleva a tu hija para que oren. Yo no conocía de Dios, pero ella me insistía. Y entonces que hacía muchos días que yo tenía sueños encontrarme con el Señor. Yo sufría mucho y estaba muy triste. Y siempre, como desde muy pequeña, yo había crecido en las cosas de Dios, pero en el camino de la iglesia de los católicos. Entonces yo siempre temprano iba a buscar de Dios a las misas el día domingo, pero en esa vez yo fui y le dije a la hermana, anda a hablar con mi esposo para que me mande. Ese día fue un día de encontrarme con el Señor, porque aquel día, cuando la hermana va a hablar con mi esposo, yo pude ir con mi hijita para que le oren. Pero fue impactante el mensaje de aquella sierva cuando estaba predicando. Aquella sierva cuando dijo que Jesús murió por nosotros. Yo estaba ahí escuchando y lo veía esa sierva que con dolor predicaba. Cómo Jesús sufrió cargando una cruz. Cómo a Jesús le dieron muerte. Pero nosotros no sabemos valorar el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. El Señor dio a su Hijo único, dijo a Jesús, y ella puso un ejemplo. Tú darías tu hijo para que muera por otro. No lo haría, pero Dios lo hizo por amor a la humanidad, porque se habían perdido en el pecado. Entonces eso me dolía mucho y decía, viven a su manera y no saben amar a Dios. Entonces que yo dije, a veces nosotros amamos a Dios a nuestra manera. Decimos que amamos a Dios porque le invocamos, pero la palabra de Dios dijo aquella sierva, dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, decía aquella sierva. Eso en mi corazón era como una espada el corazón que me pasaba. Entonces yo empecé a llorar.
Cuando yo ya no resistía, empecé a llorar y yo quería que aquella sierva terminara de hablar porque yo quería entregar mi vida a Dios. En aquella hora le dije, Señor, hermana, voy a aceptar a Dios en mi corazón. Le voy a pedir a Dios que me perdone porque estoy viviendo una manera, no como Dios quiere, sino estoy viviendo a mi manera, como yo quiero. En aquella hora le dije, Señor. En ese momento has sido católica. Era católica. Como católica, pensabas que estabas bien, pero estabas perdida. Estaba perdida. ¿Y qué le dirías a los católicos, que muchos católicos piensan que están bien y solo Jesucristo puede cambiarlos? Solo Jesucristo puede cambiarlos, porque nosotros amamos a Dios como nosotros queremos en el católico, pero no lo amamos como Dios quiere. En aquella hora yo acepté al Señor en mi corazón y la sierva me dijo, ven para orar por tu hija que va a morir. Yo ya no tenía interés que mi hija se sanara. El interés era que yo me sanara mi alma en una forma de tristeza. Mi esposo era alcohólico. Mi esposo vivía en la calle. Mi esposo tomaba y dormía en la calle. Y yo estaba en casa. Muchas veces él llegaba a hacerme problemas. Yo ya no sabía qué hacer, estaba tan estresada y de pronto aquella noche oraron por mi hija y mi hija fue sana. En aquella noche... ¿Qué sufría su hija, hermana? Mi hija tenía fiebre tifoidea, pero lo había deshidratado, una diarrea y una fiebre alta, que el médico decía que ya no había cura, porque todos sus huesitos estaban sueltos y yo pensé que mi hija ya se iba a morir, pero encontré una esperanza. Aquella noche encontré una esperanza ahí. Cuando oraron por mi hija se durmió toda la noche, yo no lo podía creer, toda la noche lo despertaba y mi hijita estaba con vida, mi hija. Al siguiente día el poder de Dios era grande, como Dios pudo sanar, porque mi hija se sentó y bajó de la cama y mi mamá se admiró y dijo, ¿qué le diste, Chinita? Me dijo a tu hija. Le dije, la oración la he hecho bien. Me dijo, ahora vuelta, lo vuelves a llevar. Las puertas se abrieron para yo poder congregar, porque mi madre era incrédulo y mi papá también, y me habían dicho, el día que tú te conviertes al evangelio, porque tú eres evangelista, te botamos de la casa. Pero después mi madre me decía, llévalo. Y yo el temor en mi corazón de seguir agradecida, adorando a Dios por lo que Él había hecho en la vida de mi hija. Vi el poder de Dios obrar en minutos y mi fe fue grande. Encontré una esperanza. Hacía días que yo había tenido un sueño que me decía el Señor, ándate a la iglesia, pero llévame una alabanza. Pero yo estaba atada, que nunca no podía llegar aquel día, pero fueron las puertas que se me abrieron aquella hora y entonces yo vi obrar el poder de Dios. Y cuando veo obrar el poder de Dios, yo veo que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, dice la palabra de Dios. Entonces empecé a orar por aquel esposo que era alcohólico. Yo le dije, Señor, si tú has hecho con esto, mi hija lo sanaste, pues Señor, ahora quiero que sane la vida de mi esposo que lleva, como la palabra de Dios lo dice, que cuando uno viene al Señor es una nueva criatura. Las maldiciones se van, todo queda atrás y vienen las bendiciones de parte de Dios. Empecé a orar. Pasó solamente un mes y mi esposo se convirtió al evangelio en una convención nacional en Trujillo. Cuando yo bajé para que oraran por mis riñones, porque siempre paraba enferma, postrada, a veces una semana ahí con mi dolor. Yo bajé cuando aquellos hermanos estaban orando. Yo sentía un fuego que quemaba en mis riñones. Entonces, Dios mío, también fui sanada de los riñones. A 3 días yo estaba sanada de los riñones. Y cuando miro hacia atrás, veo a mi esposo que estaba de rodillas llorándole a Dios. Entonces yo vi la gloria de Dios. Aquella noche se entregó mi esposo y empezaron las pruebas y las luchas. El diablo no quería dejarlo, pero Dios estaba con él. Cada día que él quería apartarse, volverse a su mundo, la mano de Jehová estaba ahí para librarlo.
Aquel un día se quiso ir otra vez a las fiestas paganas y cuando mi hija había tomado veneno, la que lo sanó el Señor. En aquel día yo ya estaba en ayuno porque estaba mirando lo que el diablo quería hacer otra vez. Y fue ahí, Dios mío, cuando Dios trató con mi hija. Le dije, no te preocupes, mi hija no va a morir. Mi hija no va a morir, le dije, porque yo estoy en ayuno. Y ¿sabes qué? Le dije, vamos a esperar hasta las 6 de la tarde. Yo estoy en oración. Estaremos en la casa, le digo, allá en ese lugar de Catacaos, porque está cerca el centro de salud. Nos venimos desde el campo hasta Catacaos. Eran a las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mi hija no había muerto, el veneno no le hizo daño para nada. Y los hermanos del campo vinieron en busca, ¿qué nos había pasado? Hicimos un culto de acción de gracias aquella noche, un culto maravilloso, porque Dios era con nosotros, aleluya. Cuando mi esposo me jalaba las orejas para ir rápido, porque siempre él quería que yo haga las cosas rápidas, le pasaba algo. Un día estaba comiendo y él dijo, apúrate, se fue jalándome las orejas. Yo fui atrás, lo encontré saltando porque tenía mucho dolor, porque unos fierros le habían caído en las manos. Y yo le digo, espérate para orar. Y cuando oré, el dolor le pasó. Y él me dijo, ahora hasta un jalón de oreja es malo. Y con la oración me ha pasado. Así de esa manera, cada cosa mal que hacía, yo lo iba corrigiendo y lo iba afirmando a la palabra de Dios. Fue así. Él dejó el mundo, se apartó, pero Dios hizo algo en su vida. A él le dieron una beca de estudio, que todos los hijos de los agricultores iban a postular a una beca, porque y esa beca, cuando él postuló, esa beca fue para él, para ingresar a la Universidad Nacional de Piura. Ese hombre dejó todo el mundo y empezó a las cosas de Dios, empezó a estudiar su carrera profesional. Siempre yo estaba orando para salir adelante con la ayuda de Dios. Dios prospera al caído. A veces estamos pobres. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros, porque hay orgullo. Pero nosotros, los que dejamos todo atrás, vienen cosas nuevas. Dice la palabra del Señor, las maldiciones quedan atrás. Cuando uno viene al Señor, es bendecido de parte de Dios. Aleluya. Por eso yo sirvo y alabo a Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso, porque en su grande amor el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa. Es mi deleite alabar a Dios, es mi alegría venir a estos pueblos de la sierra para adorar a Dios. Aleluya. Así, querido hermano, Cristo tiene algo para ti. Ya no llores en tus problemas, ya no estés en tu necesidad de aflicción. A veces parejas de matrimonio estamos peleándonos el uno al otro porque falta el pan en casa, pero a veces estamos así. ¿Por qué? Porque hay desobediencia entre ustedes. Hay desobediencia, no amamos como Dios quiere que nosotros le amemos, le sirvamos. Y aquí estoy en este lugar para testificar que hay un Cristo poderoso que puede sanar, que puede libertar, que puede darte tus bendiciones. Él ya conoce tus necesidades, Él ya conoce lo que tú necesitas. Por eso estamos en este lugar, en este día, en un día de victoria, porque hemos orado por hogares, hemos orado por enfermos, y la gloria de Dios es cada día. La gloria de Dios es cada día con nosotros. La honra y la gloria para nuestro Dios. La alabanza sea para hermana, nuestro su hija Dios. Que fue sanado, ¿cómo se llama? Mi hijita se llama Jesús Iliana. ¿Y su esposo? Él se llama Jacinto Namuche Huertas. Una vez más su nombre. Yo me llamo Flor del Milagro. Gloria a Dios, la honra y la gloria para nuestro Dios Todopoderoso. Estuvimos escuchando el testimonio de aquí de la sierva de Dios que fue cambiado, sanado, libertado. Era católica, apostólica, romana. Usted católico que me estás escuchando, catolicismo no te salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Él es el que salva y cambia las vidas. Hermanos y amigos del Perú y el mundo entero, Dios los bendiga y Dios los guarde.